hay una responsabilidad que como país y como ciudadanos no podemos eludir, y es el cuidado del planeta. Es por eso que en este espacio de opinión queremos ofrecerles una mirada sobre las energías renovables, sus pros y sus contras, su importancia, esas nuevas alternativas, la oportunidad que tenemos quizá como país y como ciudadanos de poder tener acceso a otras formas de energías más limpias. Anuncios como el que hacia el año 2035 seguramente la mayoría de autos en nuestro país sean eléctricos, cifras que nos hablan de que cerca del 3% de la población colombiana, algo así como 450.000 habitantes aún no tienen conexión energética, nos ponen a pensar, ¿estamos preparados como país para migrar hacia las energías renovables? ¿Qué tanta responsabilidad tienen nuestros gobiernos, pero también el ciudadano de a pie? Será el tema que hoy nos ocupará en este espacio de opinión. Las energías renovables, su importancia, a través de la siguiente nota que nos ayudará a entender el contexto del tema que nos ocupa en este espacio de opinión. Para nadie es un secreto que el mundo y la sociedad están en constante evolución, y con ello nuestras necesidades energéticas han aumentado considerablemente. Sin embargo, debemos ser conscientes de los impactos negativos que la producción de energía tradicional tiene en nuestro planeta, ya que la quema de combustibles fósiles, el gas o el carbón generan gran impacto en el cambio climático que afecta desde el paisaje hasta el medio ambiente de formas desastrosas como la elevación de las temperaturas, tormentas más potentes, aumento de sequías, el aumento del nivel del océano y calentamiento de agua, deforestación, desaparición de especies y otros efectos a nivel global. La sociedad ha planteado soluciones más sostenibles y ha llamado este tipo de energías como energías renovables, que provienen de fuentes naturales que se consideran inagotables a escala humana. Una de las fuentes de energía renovable más conocidas es la energía solar. Los paneles solares captan la luz del sol y la convierten en electricidad. Esta fuente de energía limpia y abundante no solo reduce nuestra dependencia de los combustibles fósiles, sino que también contribuye a la reducción de las emisiones de carbono, ayudando a combatir el cambio climático. La biomasa es otra fuente de energía renovable que usa la materia orgánica, como residuos agrícolas, forestales o de origen animal, para generar calor o electricidad. Al utilizar estos desechos en lugar de combustibles fósiles, reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero y promovemos un ciclo sostenible. Otra fuente de energía renovable es la energía eólica. Las turbinas eólicas aprovechan la fuerza del viento para generar electricidad. Esta forma de energía renovable es inagotable y no produce emisiones contaminantes ni residuos tóxicos. Además, las turbinas eólicas pueden ubicarse tanto en tierra como en mar, brindando un gran potencial para generar energía limpia y sostenible. Por último, la energía hidroeléctrica también desempeña un papel importante en la transición hacia un futuro más sostenible. Las centrales hidroeléctricas aprovechan el flujo de agua, ya sea de ríos o presas, para generar electricidad. Esta forma de energía renovable es altamente confiable y, al igual que otras fuentes renovables, no produce emisiones dañinas para el medio ambiente. Cuando hablamos de energías renovables estamos ante un asunto de responsabilidad ambiental como país. ¿Acaso estamos preparados para migrar hacia las energías renovables cuando nuestro país depende en gran medida su economía de Ecopetrol, por ejemplo, de la misma minería? ¿Somos suficientemente conscientes de la responsabilidad que tenemos del cuidado del medio ambiente? Preguntas que nos llevan en este espacio de opinión de En Rojo y Negro a preguntarnos como país hacia dónde o qué tan demorado es la migración hacia esas energías renovables. Y precisamente para hablar sobre
este asunto nos acompaña la doctora Erika Arenas, quien es doctora ingeniera con doctorado en ingeniería con énfasis en sistemas energéticos y docente de nuestra universidad. Y nos acompaña igualmente Santiago Ortega, quien es cofundador de Emergente, una empresa que desarrolla negocios de sostenibilidad y energía. Bienvenidos. Erika, uno se pregunta, energías renovables, ¿cierto? Aquellas que de alguna manera podamos pensar en nuestro país para migrar hacia esa otra forma. Cuando hablamos de energías renovables, ¿en qué estamos pensando para el ciudadano común? Bueno, César, muchas gracias por la invitación inicialmente. Cuando estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de recursos que podríamos decir no tienen agotamiento, no tienen fin. Incluimos aquí recursos como la energía solar, la eólica, la biomasa, como la mencionaron en la nota anterior, pero también nos faltó una energía renovable que se considera hoy en la matriz de energías renovables y es el agua. Nuestro país tiene un gran componente de generación con agua, con hidroelectricidad. Entonces, esas energías que son como esos recursos que la naturaleza nos da, que podemos usarlos cíclicamente sin estar agotando ese recurso, es lo que llamamos energías renovables. Y esas energías renovables en un país como el nuestro, tan rico en agua, por ejemplo, pero que trata de pensarse en otros campos, ¿cómo lo siente usted? ¿Qué tan preparados podemos estar? Mira, como te decía César, empecemos porque Colombia tiene un gran componente de energías renovables, a tener casi el 70% de la generación con hidroeléctricas. Cuando ya nos referimos a esas otras energías renovables, digamos, nuevas, como la solar y la eólica, nuestro país tiene muy bien mapeados todos los recursos que tenemos disponibles. La UDME tiene muy bien cuantificadas las regiones con buen potencial para generación de energía eólica y de energía solar. Entonces, desde ese punto de vista, de saber la disponibilidad de recursos, yo pienso que estamos bien. Ahora, en la parte de tecnologías, gracias a la globalización, a nuestro país pues han llegado las tecnologías más recientes en temas de energía solar y energía eólica, que puede ser más accesible ese tipo de generación para nuestro país. Santiago, cuando uno escucha a Erika, sobre todo en ese último cierre, dice, bueno, como país, y uno hace como un barrido por aquellos países que en este momento de alguna manera lideran esa transición hacia las energías renovables, y entonces uno dice, sí contamos como con los recursos para marcar tendencia, o cómo desde la perspectiva suya ahora en la empresa misma, con todo lo que ustedes producen desde los paneles solares, todo lo que eso ha ido significando en el acompañamiento, y usted también como académico, ¿qué mirada tiene sobre eso? Pues César, hay varias cosas. La primera es que la energía solar ha tenido un desarrollo tecnológico muy interesante, y de hecho hace un par de años la Agencia Internacional de Energía dijo, la energía solar es la fuente más barata de energía que hemos tenido en toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Porque todo, digamos, es muy costoso, pero ya el nivel de producción, las cosas que tenemos hacen que los costos sean muy bajos. Y una de las cosas que tenemos en Colombia es que tenemos muchísimo hidroeléctrico, lo tenemos que seguir aprovechando porque nuestro potencial es gigante. Tenemos también posibilidad de hacer proyectos en gran escala, en eólicos en La Guajira, en la costa, solares, grandes parques en muchas partes. Pero lo que mucha gente a veces no tiene en cuenta es que el verdadero cambio como revolucionario del tema de la energía es que ya se puede generar de parte del usuario final. Hoy en día, en Colombia y en muchos países del mundo, nosotros podemos poner paneles solares de energía, vender los excedentes de energía a la red y de noche consumir energía de la red. Y la energía que se genere es más barata que la tarifa, o sea que ya hay un caso de negocio listo ahí que está empezando a crecer. Ya en Colombia tenemos muchísimos autogeneradores, se llama eso, personas que están empezando a generar su propia energía, siguiendo el ejemplo de California, siguiendo el ejemplo de Alemania, siguiendo el ejemplo de China, que digamos son los que manejan el tema de la producción.
Pero cada que se habla, digamos, de los países que lideran la tendencia, a mí hay un caso que me gusta resaltar mucho, y es un país que no es una potencia mundial en las cuentas de nadie, y es Vietnam. Es un país que tiene más o menos el doble de la economía de Colombia, el doble de la población y demás. Pero en Vietnam, en un año de pandemia, en plena pandemia, montaron 9 gigavatios solares en techos. 9 gigavatios solares es la misma potencia que tienen 3 hidroituangos. Y lo montaron en techos. Y eso termina cambiando de forma muy importante la forma como la energía en el país se maneja, bajando la demanda, que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para efectivamente tener unos sistemas sostenibles, y dándole poder a los usuarios finales para generar su propia energía y para volverse parte del sector energético, que era algo que hasta hace 15 años era impensable. Cuando uno piensa en ejemplos de este tipo, le viene a la mente cómo se da esa migración, qué tan posible es efectivamente apostarle a las energías renovables, cuando incluso un país como el nuestro, según los expertos, produce para el efecto invernadero el impacto no es tan grande. Pues bien, que sea precisamente Laura Duque, una ingeniera ambiental, quien nos hable de los principales desafíos para la integración de energías renovables a esa gran red eléctrica que tenemos en nuestro país, la nota con la que quedamos en este momento. Para la masificación de las energías renovables encontramos varios desafíos. El costo de las energías cada vez es menos una barrera de entrada porque las tecnologías ya han evolucionado a tal punto que son mucho más baratas. Pero entonces encontramos otras barreras como el trabajo con las comunidades, la lejanía de los centros de generación que tendremos en el futuro con los centros donde se consume la energía. Es decir, en este momento Colombia tiene un gran potencial eólico y solar en La Guajira, que es una zona que está muy alejada de los principales centros de consumo, que son las ciudades como Bogotá, como Medellín, que son las que más consumo van a generar, incluso Barranquilla. Pero entonces encontramos un reto a la hora de traer esa energía que producimos en La Guajira, que producimos muy lejos, a los centros donde se consume la energía. En vista de estos retos que tiene la implementación de grandes centrales de energía eólica y solar, podemos pensar en soluciones de energía distribuida, es decir, energía que se produce en los centros donde se consume, en las ciudades, en las casas, en las empresas, en los centros comerciales. Esto es cada vez más común, lo vemos cuando alguien instala paneles solares en su casa, entonces estamos disminuyendo todo el costo de transmisión, que es el costo de traer la energía desde el centro donde se produce hasta donde se consume. Eso nos lo estaríamos ahorrando, y ahora pues como la energía se está produciendo en los mismos techos de las casas donde se está consumiendo, pues nos ahorramos esos costos, y además tenemos otras ventajas como que el sistema eléctrico se puede flexibilizar. Dentro de este modelo de consumo y generación de energía podemos encontrar también varias barreras, porque actualmente los costos de implementación de paneles solares en las casas es bastante elevado y muchas personas no pueden costearlo. Las energías renovables, su impacto, su importancia, un asunto de responsabilidad social y como país quizás, el tema que nos viene ocupando en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Erika, recientemente escuchábamos al ministro de Hacienda, los mismos ministros de Transporte vienen pensando acerca de es hora que nuestro país deje de lado incluso un tema como son los automóviles a combustible de gasolina, de diésel, a combustibles fósiles y migre hacia lo que hoy conocemos como los autos eléctricos. Es más, hemos escuchado en nuestra ciudad al alcalde que planteaba el año pasado acerca de para el 2030 o algo, o 30 y algo, no más carros eléctricos. El ministro ya ha hablado no más carros a gasolina, sino migrar hacia los eléctricos. El ministro recientemente, hace 2 meses, decía hacia el 2034, máximo hacia el 2040, ya todos los autos deberán ser eléctricos. ¿Estamos preparados como país para este tipo de migración en términos de movilidad?
César, yo considero que todavía nos falta, porque el uso del auto eléctrico implica el uso de las baterías. Como todos conocen, las baterías toman un tiempo de recarga. En Europa, China, que es uno de los principales productores de autos eléctricos a nivel mundial, China, para poder penetrar ese mercado de Europa, para aumentar la venta de autos eléctricos, adicional a que ha sacado modelos más lujosos y agradables para el europeo, está montando toda una serie de infraestructura de centros de servicio, donde van a tener stocks de baterías cargadas para que la persona llegue con su auto eléctrico y cambie su batería sin ningún problema. En nuestro país pues tendríamos que pensar en situaciones como esa. Adicionalmente, es que este cambio a los autos eléctricos y a las energías renovables no puede ser solo. Tiene que ir acompañado de un tema de eficiencia energética. Entonces, tenemos que mejorar nuestra infraestructura en transporte, ¿cierto? Tenemos que mejorar nuestro transporte de carga. Ahora hay varios seminarios sobre los ferrocarriles y poder retomar los ferrocarriles, ¿cierto? Poder transportar mayor cantidad de carga con la mínima cantidad de energía posible. Entonces estos cambios tienen que ser englobando todos estos aspectos. No podemos decir, vamos a cambiarnos todos a carros eléctricos, pero con las mismas vías que tenemos, que todavía no son autopistas realmente 5G, apenas las están construyendo. La movilidad en las ciudades también es caótica, porque estaríamos cambiando un problema de emisiones de CO2 a un problema de alto consumo de baterías de autos. ¿Y qué vamos a hacer luego con esas baterías? La disposición de las baterías es un problema que se viene a futuro. Uno piensa en ese tema de movilidad que tiene que ver, por supuesto, con una energía renovable, ¿cierto?, a través de estos autos eléctricos y todo lo que esto puede significar, pero también vuelve a pensar en el país donde cifras, Santiago, como que cerca del 3% de la población colombiana, cerca de 450.000 usuarios, no tienen acceso a la energía eléctrica y a veces ven en estas energías renovables como un salvavidas, ¿cierto?, una oportunidad. ¿Será que efectivamente sí lo es o todavía estamos lejos de poder llegar a que termina siendo muy costoso la misma instalación y quizás prefieran el pagar la cuota a diario de la luz a tener que invertir de entrada en energías de este tipo? ¿Qué mirada puede haber allí? Pues hay varias cosas. Yo primero quiero referirme a un par de cosas que dijo Erika, ¿cierto? Perfecto. Que yo creo que la eficiencia energética sí es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Y cuando uno empieza a mirar, a diseñar los proyectos, la plata que se ahorra en eficiencia energética contra la que le cuesta la generación, pues ahí está, digamos, el tema económico de entrada fácil. Y sobre los vehículos eléctricos en las ciudades, no son solo los gobiernos, también los fabricantes ya están diciendo que a 2034, 2035, pero yo realmente espero que a 2034 nuestras ciudades no tengamos que movernos en vehículos eléctricos, porque de nuevo, volviendo al tema de eficiencia, moverse en un carro es muy poco eficiente y para una ciudad no tiene ningún tipo de sentido. Hay que sacarnos una serie de mecanismos económicos como peajes urbanos que a los alcaldes les aterran, pero es que hay que poner el costo real de lo que cuesta esto, porque de nada sirve tener muertes en la vía carbono cero, tacos carbono cero, pérdida del suelo carbono cero, pues es cosas que no tienen mucho sentido. Ahora, ya respondiendo su pregunta, para las comunidades alejadas, la energía solar es un negocio hace como 15 años, porque es que la energía termina dependiendo uno contra qué la compare, ¿cierto? Y cuando uno compara en estas comunidades, uno lo compara contra diésel, que es diésel que hay que traer desde muy lejos en lancha, que es muy costoso, que es diésel que en algunas de estas zonas que son muy problemáticas se usa, diésel y gasolina se usan para el procesamiento de cocaína, entonces también tienen todos unos problemas sociales asociados. Pero claro, cuando uno tiene la energía solar ahí montada, la energía solar pues tiene energía del sol y no hay necesidad de traerle un insumo, entonces efectivamente sí sirve para mejorar las condiciones de vida de la población. Ahí ya el lío no es tecnológico ni siquiera económico, sino más un tema un tema como social,
porque es decir, venga, ¿cómo esta gente paga esto? ¿Cómo hacemos que efectivamente le llegue? ¿Cómo hacemos que la gente se apropie de la tecnología? Porque muchas veces lo que termina pasando es que se ponen estos paneles solares, simplemente se ponen allá y no hay acompañamiento de ningún tipo y pues terminan usando los paneles solares como mesas de dominó porque suena muy bueno cuando uno le tira el dominó encima, ¿cierto? Eso es para el caso no interconectado, pero en las ciudades, digamos, el caso es un poco más distinto. Ahora que estamos hablando de los carros, cuando alguien dice, no, es que un carro gama media vale 80 millones de pesos, a la gente dice, pues no, es un costo y es caro, pero pues si lo financia y saca su cuota y demás, pero un sistema de energía solar para una casa de alto consumo es una cosa que vale 30 millones de pesos, algo como la tercera parte de un carro, pero a la gente le parece muy caro. Y entonces eso es muy curioso, porque uno dice, venga, esto sí es una inversión, ¿cierto? El carro yo lo saco del concesionario y vale 10% menos el momento que lo saco, pero esto es una cosa que se paga en 5 años, que funciona durante 25 años, que me puede seguir funcionando. Entonces unos temas como de percepciones, de costos y unos temas culturales que también es importante atacar, ¿cierto? Porque nosotros... Me pasa con mis estudiantes, me pasa incluso con personas del sector eléctrico, ejecutivos, personas que están en la empresa, la gente no sabe cuánta energía consume. Nosotros leemos una factura, ni leemos la factura, no sabemos qué dice, y al tener ese desconocimiento no vemos las oportunidades que tenemos ahí. Pero hoy en día, ya para empresas y grandes industrias y grandes consumidores hay oportunidades de financiación súper interesantes, incluso que no le toca poner nada al dueño de la empresa, porque una empresa de energía como nosotros dice, venga, nosotros hacemos la inversión y le ponemos los paneles, pero usted nos compra energía. Para los usuarios finales, en particular estratos 4 y 5, 6, ya estos son proyectos rentables. ¿Qué falta? Como esa fuente de financiación, que los bancos digan, bueno, venga, yo los empiezo a financiar, venga, yo les hago algunos, les doy unos créditos un poco más blandos, considerando pues lo que dejan de pagar en estas cosas. Algunas cooperativas financieras ya lo están haciendo, pero digamos que en este momento tenemos todo. Tenemos la regulación, tenemos la tecnología, tenemos las ganas de la gente, porque la gente quiere tener energía y tiene el interés, y tenemos negocios viables. Solo falta terminar de educar un poco más a las personas para que vean la oportunidad que tienen y tener algunas facilidades financieras para masificar esto. Eso nos lleva a una pregunta final, Erika, y es, bueno, ante estas energías renovables, ante esta accesibilidad a las energías renovables, ¿qué retos se le pueden plantear, por ejemplo, a un país como el nuestro en este instante? O sea, un ciudadano hoy actual que se está haciendo ese tipo de preguntas, que tiene como esa serie de cavilaciones mentales, como nos decía Santiago, ¿será que sí? ¿Qué reto se le puede plantear? El primer reto, yo pienso, César, como lo mencionaba Santiago, cultural, sí. Educación. Y ser consciente que las energías renovables no es que vayan a ser la solución para todo, que las energías renovables tienen aspectos positivos, aspectos negativos, y que en esencia todo al final es energía, y que debemos ser conscientes en el uso de la energía. Entonces ese es el primer reto que tenemos. El siguiente reto es la actualización tecnológica. Actualización tecnológica en la industria, en nuestros hogares, en la infraestructura vial, etcétera. Porque, como te lo mencionaba antes, migramos a las energías renovables, pero seguimos haciendo un consumo ineficiente de la energía, haciendo esos gastos, esos desperdicios de energía. No estamos realmente haciendo el cambio que necesita el planeta, el cambio que necesitamos todos nosotros. Yo diría que esos son los dos retos. Y un tercer reto, estoy de acuerdo con Santiago, la financiación. Posibilitar el acceso, porque es innegable que aunque han bajado los costos de este tipo de energía, la solar y la eólica, todavía tienen unos precios altos. En países como en Alemania o en Chile se brinda créditos muy favorables para los potenciales usuarios de ese tipo de energía. Entonces también el gobierno con el sistema bancario tener como un cambio, un giro hacia fomentar este tipo de proyectos, creo que sería otro de los retos que tenemos. Gracias. Y finalmente, Santiago, con usted, esos desafíos que se le plantean a las energías, a la accesibilidad misma a las energías renovables, para que efectivamente puedan ser una realidad al menor corto plazo posible, porque el usuario final
es el que se supone debería haberse beneficiado, pero también termina siendo un asunto de responsabilidad indiscutiblemente con el planeta. Hay varias cosas. Yo creo que para tener un sector eléctrico cero emisiones y totalmente renovable estamos muy cerquita. De hecho, podemos llegar a eso al 30, al 35. Un sector eléctrico. Pero un sector energético todavía estamos muy lejos. En industria, en transporte, consumimos demasiados combustibles fósiles que son muy costosos, que cada vez van a ser más costosos. Entonces, sí necesitamos también empezar a ponerle algo más de atención en eso. Yo creo que desde el gobierno pasado y en este gobierno se ha venido pensando el tema del hidrógeno, que es, digamos, como esa forma de convertir la electricidad en moléculas para poder usarlas en procesos térmicos, industriales o de transporte. Creo que esa es una línea bien interesante que se está teniendo ahí. A nivel gubernamental yo veo que el hecho de que Ecopetrol haya comprado ISA ya empieza a cambiar un poquito la cultura. Es que una cosa es ser una empresa de petróleos y otra cosa es ser una empresa de energía, ¿cierto? Entonces el hecho de comprar ISA convirtió a Ecopetrol en una empresa de energía, eso le da una proyección mucho más interesante. Y hay un tema que es un debate que se ha dado y es el tema del petróleo en Colombia, que seguir explotando, no seguir explotando, que claro, son créditos de corto plazo, pero hay que tener una discusión mucho menos apasionada, mucho más racional y mucho más entendiendo las complejidades, porque es que no es explotar o no explotar, y es que Colombia en este momento está en una situación muy compleja, porque si nosotros dejamos de explotar, empezamos a perder ingresos de corto plazo, lo cual es muy complejo para un país que tiene que desarrollar su infraestructura, sacar a la gente de la pobreza y demás. Pero si seguimos explotando, en el 2035, 2040, nosotros vamos a ser un país con muy poquita competitividad petrolera. Porque, ¿qué pasa? La demanda de petróleo viene bajando de forma lenta, pero bajando, y pues es muy errático, pero viene bajando. Y a la hora de bajar, vamos a tener unos déficits comerciales porque es que nuestro petróleo es costoso y difícil de procesar. Entonces, los que se van a quedar con digamos, los restos del negocio van a ser los sauditas, los noruegos, los gringos, es decir, estos países donde tienen unos petróleos a mucho menor precio. Entonces, no es dejar de explorar o no explorar, es decir, venga, ¿cómo planteamos una estrategia para ser capaces de tener un poquito de recursos, lo que tenemos, pero que no vayamos a hacer inversiones que en el 2040 para adelante sean inversiones muertas, porque las inversiones petroleras son de 30 años. Entonces, necesitamos tener una discusión profunda, una discusión mucho más racional y mucho menos apasionada. Esto, pues evidentemente es un tema político, pero sacarle un poco la política visceral del asunto para ver cómo somos capaces de transformarnos, porque Colombia y América Latina, decía Walter Vergara, un funcionario del Banco Mundial, son la Arabia Saudita de las energías renovables, y nosotros podemos aprovechar todo ese potencial que tenemos. Hombre, no solo para desarrollarnos, sino también para darle al mundo una alternativa limpia energética. Pero sí necesitamos tener una estrategia muy clara para poder hacerlo. Tener estrategias claras para poder migrar a energías renovables. Sentir que, lo hemos expresado en nuestro espacio de opinión, es un asunto de responsabilidad social, pero también es un asunto de cuidado con nuestra casa común, como diría el Papa Francisco. Es una oportunidad maravillosa que no solo desde políticas de gobiernos de turno, sino también desde esos cuidados, por así decirlo, panelistas, esos cuidados elementales de ahorrar energía en casa, de ser cuidadosos con lo que no estamos consumiendo, nos llevará indiscutiblemente a que un espacio de opinión como este, a partir de esta temática, se convierta en una oportunidad de permear también la conciencia de quienes ahora nos ven y escuchan para saber cómo estamos utilizando la energía y los diferentes recursos que tenemos a nuestra disposición. Una migración que seguramente es lenta, de acuerdo a lo que hemos expresado acá en este espacio, pero necesaria y ojalá lo más responsable posible. A Erika, mil gracias por sus aportes, a Santiago, y sobre todo porque a partir de acá podemos crearnos una idea sobre las energías renovables, su utilización, su implementación y sobre todo su importancia hacia futuro en un país más como el nuestro. Y por supuesto a ustedes, amigos y amigas televidentes,
las que nos siguen a través de todos nuestros canales digitales y demás, de sus dispositivos, por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro con este tema de interés. Y los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.